Pero antes de resolver la estructura de la proteína, necesito saber sobre cuántas moléculas de esta proteína conforman lo que se llama la unidad asimétrica. ¿De cuál es la unidad asimétrica? Es el bloque fundamental que forma el cristal. Recordando que esta unidad asimétrica puede ser un dímero, un monómero, un tetrámero, un hexámero, ¿cierto? Eso es lo que voy a evaluar ahora. ¿Cuántas moléculas están formando la unidad asimétrica? Entonces, para esto hay un programa llamado Matthews-OS que utiliza el coeficiente de Matthews. Aquí le voy a colocar liso o escala 2. ¿Sí? Aquí. Entonces coloco el MTZ que he generado a partir de escala, que sería la escala 2. ¿Ok? Y miren, cuando cojo el archivo, automáticamente él reconoce el grupo espacial y reconoce automáticamente los parámetros de celda y la resolución. ¿Ok? Aquí me pide el tamaño de la proteína en daltons. La lisozima pesa 14.300 daltons, o sea, 14 kilodaltons. Entonces, ¿en qué se basa este programa? Recuerdan que hablamos la primera clase que el cristal no es un cristal totalmente duro, sino es un cristal hueco y un cristal que tiene solvente. Y en media, las proteínas presentan 50% de solvente en su forma cristalina. Entonces el programa, ¿qué es lo que va a evaluar? Por ejemplo, te dice, en 50% de solvente de tu cristal solamente entran 2 moléculas de proteína para estos parámetros de celda. Entonces, es por eso que es importante darle el archivo MTZ, porque tiene la información de los parámetros de la celda, es decir, el tamaño de la caja donde debe estar la proteína, y debes darle información de la proteína, o el peso molecular, o el número de residuos. Si tienes la secuencia de aminoácidos, le das la secuencia de aminoácidos, o el programa lo va a intentar estimar automáticamente. ¿Sí? Entonces, solamente con esa información le doy. Y aquí me da información de el número de moléculas asimétricas en toda la celda unitaria sería 1, generando un cristal con 38% de solvente. ¿Ok? Entonces tengo una molécula con 38% de solvente. Cuando voy a resolver la estructura de esta proteína, yo ya sé que mi proteína es un monómero en la unidad asimétrica. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con otras proteínas? Voy a entrar rápido a otros directorios que yo tengo. Para una molécula, 68% de solvente. Para 2 moléculas, 36% de solvente. Para 3 moléculas, 4% de solvente. Entonces, podría estar con 2 moléculas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo podría escoger esta de aquí. 10 moléculas con 51% de solvente. O podría escoger 12 moléculas con 41% de solvente. Y ya sé cuántas moléculas existen en mi celda unitaria. Una molécula por unidad asimétrica, ¿cierto? Entonces, como ya tengo esa información, ya tengo mi archivo MTZ, ya puedo resolver la estructura de mi proteína. Pero, en el experimento les comenté que yo obtengo las amplitudes a partir de las intensidades y las fases no se pueden colectar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Existen 3 métodos para resolver el problema de fase. Puedo difractar a mi proteína con mi proteína normal, la difracto, o el cristal de mi proteína lo coloque en una solución concentrada de magnesio, de mercurio, de platino o de oro. Entonces los metales pesados van a entrar por los canales de la proteína, del cristal, entran por los canales del cristal y se alojan. Coloco a difractar el cristal de mi proteína con esos metales pesados y voy a tener un patrón de difracción diferente al que tengo con la proteína sin metales pesados. Esa es una metodología. La otra metodología es cambiar la longitud de onda de los rayos X que están incidiendo en el cristal. La longitud de onda estándar de los rayos X que inciden en un cristal es de 1.75 amps y en los síncrotrons de 0.99 amps. Si tienes un cristal, difractas a 1.75 amps con longitud de onda. Obtienes un conjunto de datos. Luego lo cambias, 1.2. Obtienes un patrón de difracción diferente con 1.75 porque la longitud de onda cambia. Entonces, cambias esa longitud de onda de diversas formas, tienes diversos conjuntos de datos, haces una sobreposición en todos
y te permite obtener las fases de las ondas que reciben. Los dos fueron utilizados al inicio de la cristalografía, cuando recién comenzó, pero el más utilizado era el de metales pesados porque era mucho más fácil tratar. Entonces, como estos procesos demandaban muchos cálculos, y como puedes observar, no es fácil obtener un cristal. Si obtienes un cristal, colocarlo en un metal pesado, puede ser que el cristal no sobreviva al proceso, que nunca difracte. Entonces necesitaban fomentar o idear otra forma de resolver el problema de las fases. Entonces, ¿qué hicieron? Existe conocimiento de que dos proteínas, por más que se pertenezcan a diferentes organismos, si dos proteínas realizan la misma función, deben tener la estructura bastante parecida. La estructura tridimensional de las dos proteínas de organismos diferentes que cumplen la misma función deben tener la estructura parecida para que puedan cumplir la misma función. ¿Exacto? Okay. Entonces, como dos proteínas que realizan la misma función son homólogas, deberían tener estructura tridimensional parecida. Si yo ya conozco la estructura tridimensional de una proteína, si yo ya la conozco, a partir de las coordenadas X, Y, Z de cada uno de los átomos que forma esta proteína, yo puedo extraer las amplitudes y las fases de las ondas que generaron esta proteína. O sea, yo puedo obtener información de amplitudes y fases de una proteína que ya está resuelta. ¿Okay? Y esas proteínas fueron resueltas por alguno de esos dos métodos. Entonces, ¿qué es lo que idearon los científicos, los cristalógrafos? Hicieron una sobreposición imaginaria entre dos proteínas y se observaba que encajaba, podrían utilizar las fases de la proteína que ya tiene esa estructura y las amplitudes de una proteína que no tiene esa estructura. Mezclan las dos y puedes obtener las coordenadas X, Y, Z de la proteína que aún no conoce la estructura. Y esa resolución o ese método se llama método de sustitución molecular. Entonces, en el método de sustitución molecular, para poder resolver la estructura de una proteína, yo necesito la estructura de una proteína ya cristalizada, ya resuelta, para poder resolver la estructura de mi proteína. Y ese es el método que yo voy a utilizar, es el método más utilizado ahora. ¿Por qué? Porque el banco de datos ha crecido tanto que la mayoría de folding o motivos o plegamientos de las proteínas comunes ya se conocen. Y, por ejemplo, tú, quieres resolver una galactosa deshidrogenasa. Ya hay otra galactosa deshidrogenasa resuelta. Entonces, colectas los datos, obtienes el MTZ con las amplitudes, coges la estructura de la galactosa deshidrogenasa ya resuelta, obtienes las fases de esa y resuelves la estructura de tu proteína. Entonces, para eso utilizo un programa llamado PhaserMR, ¿sí? Entonces, aquí le voy a colocar ISO 1, le voy a colocar, ¿sí? Que va a ser mi primer intento para la sustitución molecular, o con un modelo. Pues, ¿qué es lo que necesito? Necesito el archivo MTZ, ¿cierto? Pero el archivo MTZ que yo escaloné y que dije con 1.80 voy a trabajar. Perdón, aquí me está pidiendo que defina el modelo. Y me dice que tengo que decir la estructura cristalográfica que yo voy a utilizar para resolver mi proteína está. Para eso voy al internet, voy a una base de datos que se llama PDB, Protein Data Bank. Voy al PDB, coloco el nombre de la proteína que quiero buscar, por ejemplo, coloco lisosima y el PDB me va a dar un resultado de diversas lisosimas. Cojo alguna de ellas, la descargo de la base de datos. Entonces, lo que yo ya hice fue descargar la estructura de una lisosima que tiene como código 1dpx. Todo lo que descargas del PDB está en formato .pdb. Yo lo descargo y esta sería la estructura de mi proteína. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de una lisosima de un organismo X y es la que voy a utilizar para resolver la estructura de mi proteína. Voy a aprovechar las fases de esta molécula, de esta estructura, voy a combinarlas con las amplitudes de mi proteína y voy a resolver la estructura de mi proteína. Entonces, vuelvo a mi programa y voy a buscar al 1dp, ¿sí? Entonces, aquí vemos que dice ensamble número 1, como es una metodología que se basa
en la homología de una proteína con otra, debe existir un cierto grado de identidad entre una proteína y la otra, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué significa grado de identidad? Cuán parecida es la secuencia de una con la secuencia de la otra. Le voy a colocar 98% de identidad entre la secuencia de esta y esta, pero el porcentaje de identidad lo tienes que sacar de una información. O sea, haces un alineamiento entre las dos secuencias y luego de hacer el alineamiento entre las dos secuencias, puedes extraer la información. El 100% de los aminoácidos son iguales, el 90% de los aminoácidos son iguales, el 60% de los aminoácidos son iguales. Y ese porcentaje se llama porcentaje de identidad. Aquí luego hay un parámetro que te dice, define la composición de la unidad asimétrica. La composición de la unidad asimétrica que observamos en el programa Matthews Coes era de 1, ¿cierto? El componente de la unidad asimétrica es una proteína y el número de moléculas en la unidad asimétrica es 1. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aquí también me pide información sobre la proteína. Le voy a colocar peso molecular, que era 14.300, ¿cierto? Dale. ¿Ok? O lo que puedes hacer es, voy a ver cuántos aminoácidos tiene esto. 29. Tiene 129 aminoácidos. Esto de acá son otras cosas. ¿Sí? Entonces voy a cerrar aquí. Y en lugar de colocarle peso en Dalton, le voy a colocar número de residuos. Le voy a colocar 129 residuos. Entonces tengo una molécula que es una proteína de 129 residuos y buscando una molécula en la unidad asimétrica. ¿Ok? Perfecto. Ahora los parámetros de búsqueda. Aquí tengo que colocar el modelo, ¿sí? Seleccionar el modelo. Sample 1 es el modelo de aquí, ¿cierto? ¿Cuántas copias del modelo voy a buscar? Como yo solamente necesito una molécula en la unidad asimétrica y mi modelo también tiene una molécula en unidad asimétrica, le voy a pedir que simplemente busque una molécula en unidad asimétrica. Ahora, ¿qué pasaría si el coeficiente de Matthews aquí me hubiese dado no como un monómero, sino como un dímero? Y aquí debería ser 2. ¿Sí? Abajo también tendría que ser 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque deben buscar 2 copias de esta estructura. Ahora, ¿qué pasaría si esta estructura es un dímero? Aquí debería ser 2, pero aquí debería ser 1, ¿cierto? Porque tengo que buscar una copia de un dímero para encontrar un dímero. Yo lo voy a dejar como 1 y eso es todo lo que le proporciona el programa. Le proporciono archivo MTC con amplitudes, archivo PDB con fases, información de lo que va a buscar y le doy a correr ahora. ¿Ok? ¿Sí? Entonces termina, abrimos el programa, vamos aquí a resultados y vamos al final donde me genera unos archivos, ¿sí? Output files, donde me va a generar archivos. Entonces, el input files es el MTZ que yo le di. Aquí XYZIN es las coordenadas de la estructura que yo le proporcioné. Y al final me ha arrojado un resultado. Lo voy a abrir con lo que dice Q. Y voy a obtener esto. Un mapa de densidad electrónica. ¿Sí? Entonces, gracias a las fases obtenidas de la estructura de la lisosima que bajé de la base de datos, las amplitudes que fueron medidas experimentalmente, pude reproducir este mapa de densidad electrónica, ¿cierto? Ahora, el modelo o la proteína que está aquí es la proteína que yo he utilizado como molde para construir mi mapa de densidad electrónica. Y así es como obtengo la estructura de la proteína y un mapa de densidad electrónica. Ahora viene algo que se conoce como refinamiento de los datos. ¿Por qué se conoce como refinamiento de los datos? Recuerden que yo estoy utilizando una molécula que descargué y que ya la estructura está conocida. Entonces, como son homólogas y son bastante parecidas, la disposición de los aminoácidos puede ser que en la mayoría sea igual. Y como podemos observar aquí, en la mayoría realmente es igual. Pero debe haber algunos de los aminoácidos que la disposición no es la misma. Por ejemplo, observen aquí. ¿Ven? En la estructura aquí
Exacto, no se ve claramente, ¿cierto? No está totalmente dentro de la densidad. Exacto. La densidad electrónica es la densidad electrónica de la proteína que se ha cristalizado. Exacto. Entonces lo que yo tengo que hacer es refinar la estructura, es decir, transformar la estructura de la proteína que yo utilicé como molde en la proteína real que se debe observar en el mapa de densidad electrónica. Entonces lo que yo tengo que hacer es pasar aminoácido por aminoácido y observar de que realmente el aminoácido esté encajando en la densidad electrónica a la cual él pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, miren, la proteína empieza con lisina. Sí, aquí tenemos la lisina. ¿Sí? Vamos al segundo aminoácido, valina, y vemos que el aminoácido valina está encajando también perfectamente en la densidad, ¿cierto? Exacto, tengo que pasar uno por uno y evaluar los aminoácidos. Entonces, voy a ver si encuentro un aminoácido que no. Aquí tenemos una arginina. En la estructura inicial se pudo construir dos argininas para esta posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerdan que el cristal no es una cosa perfecta, no es una cosa súper repetitiva. Puede ser que en algunos cristales esta arginina estaba en esta disposición, en la mitad de todo en unas proteínas de todo el cristal, ciertas proteínas estaban con la arginina en esta disposición y la misma arginina estaba teniendo esta disposición. Entonces, en la estructura cristalográfica que resolvieron y que nosotros usamos como molde, tuvo la resolución suficiente como para poder distinguir estas dos orientaciones del mismo aminoácido. Con la proteína en que nosotros estamos trabajando no ocurre eso, solamente tendremos espacio para una orientación de ese aminoácido, ¿cierto? Porque tenemos que recordar que la proteína no es un sistema estático. Por más que esté en un cristal o en una solución, la proteína siempre se está moviendo y por lo tanto los aminoácidos están teniendo diferentes estados conformacionales. ¿Sí? Entonces lo que yo tendría que hacer aquí es eliminar. Por ejemplo, vengo aquí, me va a eliminar solamente residuos. Voy a eliminar esto aquí, eliminé completamente esa cadena lateral. Luego vengo con esta herramienta del programa, hago doble clic aquí y me salen parámetros. Estos parámetros cuando están en verde significan que están muy bien. Cuando están en rojo significan que están bien. ¿Sí? Entonces, siempre que yo le hago doble clic con esta herramienta a un aminoácido, debo observar que los parámetros estén en verde. Ahora, como ven, inicialmente la disposición del aminoácido estaba aquí. Después de haberle hecho doble clic, la nueva disposición del aminoácido aparecería de esta forma. Pero lo que yo tengo que hacer es que encaje un poco mejor, si es posible. ¿Está mejor o no está mejor? Cierto. Y después de haberle hecho ese cambio, los parámetros aún continúan bien. Yo le voy a dar a aceptar y miren. Y eso es un refinamiento. Tengo que pasar por todos los. Por ejemplo, aquí. La densidad electrónica tiene tres colores. Tiene un color azul, como está en la mayoría. ¿Qué significa? Que en esta, por ejemplo, aquí, en esta densidad electrónica, que está azul, hay un átomo y el átomo está posicionado correctamente. ¿Ok? Cuando aparece verde, significa que aquí debería haber un átomo y le está faltando algo. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser una molécula de agua, o puede ser un metal ligado a la proteína, o un metal de la condición de cristalización, o puede ser alguna otra cosa. ¿Sí? Así como existe densidad azul y densidad verde, la densidad azul significa que hay algo en esa posición que está correctamente. La densidad verde significa que está faltando algo. Existe densidad roja. La densidad roja significa que en esa posición hay un átomo, pero que está mal ubicado. En esa posición no debería existir ningún átomo. Entonces la densidad roja significa que si es que hay un átomo, ahí tienes que sacar. Por ejemplo, esta cadena lateral, aquí hay densidad roja, lo tienes que sacar. Posicionas aquí, por ejemplo, y no estás afectando a nada. Voy a aceptar y
he sacado de la densidad roja. ¿Ok? Pero luego del proceso de refinamiento puede seguir evaluando. Por ejemplo, aquí parece que esta misma se podría encajar un poco mejor en la densidad de efecto. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que haría? Tenemos un aminoácido grande y casi no tenemos densidad electrónica para la cadena lateral de este aminoácido grande. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se mantiene la nomenclatura, o sea, la secuencia del aminoácido. Esta es una ARG, una arginina. Se mantiene la nomenclatura, pero se elimina todo esto. Entonces vengo aquí, en esta opción, hago clic, selecciono Start, arginina. Quito toda la cadena lateral, la transformó como si fuera una alanina, pero me mantiene el nombre de arginina. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque luego de este refinamiento, que se llama refinamiento manual, viene un refinamiento automático. Puede ser que en el refinamiento automático aparezca densidad electrónica aquí que me permita poder colocar la cadena lateral de arginina. Es decir, después del refinamiento automático, si aquí aparece verde, significa que por ahí es el camino de la arginina. Por ejemplo, aquí hay una molécula de cloro que está ligada a que está en la proteína. Pero el programa no lo está reconociendo, ¿cierto? Aparece de verde. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero centralizo. ¿Ven? Está en medio de toda esa bola, ¿cierto? Lo que hago es venir aquí, medidas, información de residuo, hago clic en él y vemos que un valor llamado valor de ocupancia está siendo 0. O sea, valor de ocupancia 0 significa que el átomo no existe. Valor de ocupancia 1 significa que el átomo existe. Entonces el programa no lo está reconociendo por eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar 1, voy a poner aplicar, cerrar, vengo residuo de la información de residuo y veo que realmente ya está, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay otro residuo, miren, que está saliendo fuera, ¿cierto? Ha salido de la densidad electrónica, ¿ven? Lo que yo hago es la bolita azul, el residuo, ya está. ¿Vieron? Okay. Y así podría pasar uno por uno. Una vez que he pasado por los 129 aminoácidos, ¿qué es lo que yo hago? Guardo mi trabajo, tengo en Find, salvar coordenadas, porque lo que es importante es salvar las coordenadas de la estructura. El mapa de densidad electrónica, no, sino las coordenadas. El mapa de densidad electrónica no es lo que cambia son las coordenadas, ¿cierto? Lo que estoy modificando son los átomos. Entonces tengo aquí, a dar coordenadas, voy a decir que sí, y la voy a guardar en mi carpeta tutorial. El nombre va a ser lisosima 4 put 0. Y hay uno que se llama lisosima 4, pero es lo que salió del programa del molecular replacement llamado FACE. Ahora se llama put 0, ¿por qué? Porque ha salido del programa. Voy a guardar, voy a cerrar, aquí. Lo que ahora voy a hacer es utilizar un programa para algo que se llama refinamiento automático. Entonces, cuando yo resuelvo la estructura de una proteína, ven, ya resolví la estructura y comencé a hacer un refinamiento manual. Yo fui y cogí los aminoácidos, los coloqué en la densidad, saqué de densidad, modifiqué la naturaleza de los átomos para que tengan una ocupancia 1. Eso es un refinamiento manual. Pero mi refinamiento manual tiene que pasar por un refinamiento automático. Entonces, utilizo un programa llamado RefMax 5. Es hacer, ¿sí? Entonces, aquí le voy a poner refinamiento 1. ¿Y qué es lo que me pide el programa? Me pide el MTZ. Nuevamente voy y utilizo el MTZ que salió de escala, ¿cierto? Del inicio, el MTZ número 2. ¿Okay? Luego me pide un PDB. Aquí lo que voy a usar es el put 0, ¿cierto? Porque es el último PDB de mi proteína que ha sido modificado. Y eso es todo. Le voy a dar run now. Ahí el programa, después de que termina, me va a dar unos parámetros de cómo ha sido un proceso de refinamiento automático. Es decir, si la estructura inicial con la estructura final, o sea, la estructura antes del refinamiento y después del refinamiento, es una estructura coherente o no es coherente. Y
coherente en relación al mapa de densidad electrónica. Voy a abrir el programa y miren. Voy a abrir el nuevo put, le voy a dar y por ejemplo voy a comenzar a analizar aquí el metal está todavía verde. Si voy a información del residuo, tiene ocupancia 1, pero la densidad continúa verde. ¿Eso qué quiere decir? La proteína que yo he utilizado tiene cloro ligado. O sea, este cloro que ha salido aquí es un cloro que viene ya de la proteína que he utilizado. Como están en la misma posición, yo inferí de que probablemente también sea un átomo de cloro. Salió verde, ¿por qué? Porque no tenía ocupancia. Ahora, después de haberle colocado la ocupancia y mandarlo a un refinamiento automático, continúa siendo verde. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un átomo de cloro. ¿Por qué? Porque la densidad electrónica me está arrojando que es verde. O sea, aquí existe un átomo que es mucho más grande que él. Entonces, lo que tengo que hacer es eliminar los átomos de cloro. Aquí sí es. En el anterior no era un átomo de cloro, pero aquí sí es. ¿Por qué? ¿Recuerdan que estaba verde? ¿Cierto? Luego de colocarle la ocupancia, ha reconocido que aquí sí es un átomo de cloro. Entonces, en la anterior posición no es un átomo de cloro. De repente es algún otro átomo y tendríamos que descubrir cuál es. Ahora lo que yo quiero hacer es ir hacia uno de los aminoácidos que modificamos. Ya, sí, es que recuerda que en el cristal no hay una sola molécula. Mira, por ejemplo, yo vengo aquí en Tron, le voy a aplicar simetría al cristal, ¿sí? Y le quiero observar todas las moléculas que están alrededor de mi cadena principal. La simetría que tú ves alrededor en realidad la densidad que tú ves alrededor es la densidad de la misma proteína, pero en otras posiciones simétricas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo modifico algo acá, se va a modificar acá y en cada una de las moléculas. Mira. ¿Ves? Todo lo que aparece son moléculas de cristal. Mira. Solo que yo trabajo con una y todo lo que le aplico a esa molécula se va a reflejar en todas las otras moléculas porque son simétricamente iguales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy repitiendo lo mismo y lo mismo, refinando manualmente, refinando automáticamente, hasta dejar que todos los aminoácidos y todo lo que está verde quede en azul, que todo lo que está en rojo desaparezca y que los valores observados aquí, llamados valores R, bajen. Por ejemplo, ahí que hemos observado que el valor R comenzó con 46 y terminó en 44. Bajó, ¿cierto? Ha disminuido. Que disminuya es muy bueno. Ahora, el valor R-free es el valor obtenido del 5% de las reflexiones que extraje al comienzo. ¿Recuerdan que extraje el 5% de las reflexiones? El 5% genera algo que se llama R-free. O podemos observar el valor de R-free, que es uno de los valores más importantes en términos de validez de lo que estamos haciendo. Ha subido de 45 a 49. Recuerden que yo les dije que tienen que los valores bajar. Está subido. Por lo tanto, algo que yo he modificado esta parte. Y probablemente haya sido el metal. Pero recuerdan que antes el programa no lo reconocía. Ahora yo hice que el programa lo reconozca, pero el programa lo reconoce, pero dice, no, aquí esta molécula no es. Entonces, ¿qué pasa si yo voy colocando todos los aminoácidos en la posición correcta, todos los metales en la posición correcta y todas las moléculas de agua en el lugar correcto? Estos valores de R van a comenzar a bajar. ¿Cuál es el valor
que yo debo esperar para decir, ya, la estructura de mi proteína está completamente refinada porque los valores de R ya no bajan más. El valor esperado para tanto el R-word, el R-factor y el R-free están relacionados a la resolución de la proteína. Por ejemplo, tengo mi proteína que está a 1.8 angstroms. El valor de R-factor que yo debo esperar es por lo menos 0.18. Tiene que estar relacionado con la resolución. La resolución es 1.8, valor de R-factor puede ser 0.18 o 0.20 o 0.16. El R-free tiene una relación de más o menos 5 de diferencia con el R-factor. Entonces, si yo tengo un R-factor de 0.20, el R-free como máximo debe ser 0.25. Si yo tengo un valor de R-free de de R-factor de 0.16, el valor máximo de R-free debe ser 0.21. Entonces, yo tengo que ir modificando toda mi molécula, toda mi proteína, hasta obtener los valores de R bajos y hasta observar de que todos los aminoácidos encajan perfectamente en la densidad, toda la densidad verde se convierte en azul y toda la roja en media desaparece. ¿Ok? De esa forma es como resuelvo la estructura de una proteína.